Del Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que él hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Todos los evangelios se hacen eco de un gesto audaz y provocativo de Jesús dentro del recinto del templo de Jerusalén. Probablemente no fue muy espectacular. Atropelló a un grupo de vendedores de palomas, volcó las mesas de algunos cambistas y trató de interrumpir la actividad durante algunos momentos. No pudo hacer mucho más. Sin embargo, aquel gesto cargado de fuerza profética fue lo que desencadenó su detención y rápida ejecución. Atacar el templo era atacar el corazón del pueblo judío, el centro de su vida religiosa, social y política. El templo era intocable. Allí habitaba el Dios de Israel. ¿Qué sería del pueblo sin su presencia entre ellos? ¿Cómo podrían sobrevivir sin el templo? Para Jesús, sin embargo, era el gran obstáculo para acoger el reino de Dios tal como él lo entendía y proclamaba. Su gesto ponía en cuestión el sistema económico, político y religioso sustentado desde aquel lugar santo. ¿Qué era el templo entonces? ¿Era signo del reino de Dios y su justicia o símbolo de la colaboración con Roma? ¿Era casa de oración o almacén de diezmos y primicias de los campesinos? ¿Era un santuario de perdón del Dios de Israel, del Dios vivo y verdadero? ¿O era justificación de toda clase de injusticias? Aquello era un mercado. Mientras en el entorno de la casa de Dios se acumulaba la riqueza, en las aldeas crecía la miseria de sus hijos. No, Dios no legitimaría jamás una religión como aquella. El Dios de los pobres no podía reinar desde aquel templo. Con la llegada de su reinado perdía su razón de ser. La actuación de Jesús nos pone en guardia a todos sus seguidores y nos obliga a preguntarnos qué religión estamos cultivando en nuestros templos. Si no está inspirada por Jesús, se puede convertir en una manera santa de cerrarnos al proyecto de Dios que Jesús quería impulsar en el mundo. Lo primero no es la religión, sino es el reino de Dios. ¿Cuál es la religión que seguimos? ¿Qué religión es la nuestra? ¿Hace crecer verdaderamente nuestra compasión por los que sufren o nos permite vivir tranquilos en nuestro bienestar? ¿Alimenta nuestros propios intereses o nos pone a trabajar por un mundo más humano? Si se parece a la del templo judío, Jesús no la bendeciría. En este tercer domingo del tiempo de Cuaresma,
Le pedimos al Señor Todopoderoso que nos conceda la gracia de poder hacer de nuestra iglesia un signo visible para los pobres, que nos permita hacer de nuestra iglesia un signo de comunión con todos nuestros hermanos, que alejemos de nosotros mismos, de nuestra vida, y que también alejemos de nuestra iglesia todo aquello que no la permita crecer y que la haga ver ante el mundo más bien como un mercado, como un lugar donde se compra y se vende la fe.